Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy, lunes 10 de julio, seguimos con estudios bíblicos. Hoy, el Evangelio del apóstol Juan. Vamos a estar considerando el capítulo 10. Y bueno, viendo un poco lo que observábamos, lo que comentábamos la clase pasada, estábamos viendo cómo Dios les exhortaba, les diciendo que ellos realmente tenían un grave problema y era que no querían reconocerlo a él como el Hijo de Dios. Inclusive, él había sanado a un ciego de nacimiento y lo habían interrogado a él mismo, luego interrogaron a los padres, luego lo volvieron a llamar a él, porque realmente estaban menospreciando el milagro de Dios, estaban no queriendo creer lo que realmente Dios está haciendo con gran autoridad y poder. Entonces, eh, el comentario importante es acerca de los incrédulos, ¿no? De las personas de corazón duro. Y Jesucristo le está diciendo cosas realmente importantes para que ellos puedan entenderlo. Y llegaron a tal extremo de que expulsaron al hombre ciego de nacimiento. Me acuerdo mucho el comentario de Agustín, estuvo realmente interesante cómo este hombre ciego ya se convierte inclusive en el que les está enseñando a ellos que son judíos y fariseos, ¿no? Realmente eso en el verso 13 se puede observar cómo lo llevan a él. Quizá los vecinos que fueron mencionados un poco antes, esos vecinos llevaron a este hombre ante los fariseos, pero los fariseos eh, no querían creer, no querían aceptar, no querían doblegar su corazón, que realmente era un milagro maravilloso. Y sabemos que eso es una de las señales que tenían que ellos identificar si realmente conocían las escrituras, si eran estudiosos de la palabra, como es un fariseo, como es esa persona que se dedica el tiempo para conocer de Dios y enseñar la palabra de Dios, porque eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Entonces, en este caso, ellos no querían ver las señales, esas señales que el profeta Isaías había dicho, de que si vieses, cuando vieres a los ciegos ver, a los sordos oír, los cojos andar, y que es anunciado el reino de Dios a los pobres, estas cosas, ahí ese es el Mesías. Inclusive fue la misma respuesta que le dijo Jesucristo a los discípulos del Bautista cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel. Entonces vemos, luego de toda esta interrogación, de que interrogan a los padres, ellos tenían mucho miedo de ser expulsados. Entonces los padres alegan de que él tiene ya una edad para que pueda contestar él, porque realmente tenían un miedo bastante interesante, porque dice el 22, estoy en Juan capítulo 9 en el resumen, verso 22. Entonces dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, realmente es algo mucho que pensar en nuestro tiempo, mucho que meditar para nosotros. Hay formas y maneras de que nosotros podemos eh, negar a Dios, hay formas y maneras que nosotros podemos no ser un testimonio para Dios con nuestras propias vidas, nuestras propias acciones, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de trabajar. Realmente hay de muchas formas nosotros podemos estar negando nuestras vidas al Mesías. Entonces, digamos que eso es para nuestra reflexión en el tiempo de hoy. Y y si nos tocase vivir algo así, realmente fuese realmente difícil, y ese es el contexto que el apóstol Juan nos quiere dar a entender, de que este ciego de nacimiento eh, recibió un milagro de parte de Dios y también le fue quitado muchos privilegios, y a veces nosotros queremos poner en una balanza, ¿no? Los privilegios del Dale, mundo dale. contra las bendiciones de Dios. Entonces, eso es algo que tengamos que tener mucho en cuenta. Realmente, el privilegio que tenía ir a la sinagoga, el privilegio que tenías tú de ser judío, de ser circuncidado, de profesar una fe en el sistema sacrificial. Entonces realmente es algo
importante, pero que vengan personas y cuestionen un milagro, cuestionen realmente la mano poderosa de Dios, ahí está el problema. Y dice el 35, oyó Jesús que les habían expulsado. Y allá Andrés le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? O sea, es una pregunta realmente con mucho significado para, sobre todo para que la persona pueda responder y pueda decirle a Dios, al mismo Jesús, lo que él siente en su corazón, lo que él está pensando. Y fíjate la respuesta, muy parecida, esa respuesta de cualquiera uno de nosotros. Realmente no sabemos quién es el Mesías, ese momento que nos predicaron y quién es el Mesías o quién es Jesús o qué es este plan de salvación que me estás presentando para que yo tenga fe y crea y me arrepienta y me bautice y persevere hasta el fin de los tiempos. O sea, hay momentos de que la samaritana le estaba esperando al Mesías y yo soy el que habla contigo, le respondió Jesús, y yo te voy a ofrecer agua viva, no tan solo a ti, sino también a la aldea de los samaritanos. Igualmente la conversación con Nicodemo en la noche. Para Nicodemo, él era un rabino, él era un maestro porque nadie podía hacer milagros como hacía Jesús, lo reconocía en el aspecto de rabí, pero Jesús le responde, no hay nada más importante que nacer de nuevo, y él tiene la pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo nazco de nuevo siendo ya viejo? Entonces, son respuestas de nuestra naturaleza, son respuestas de nuestro pensamiento, a nuestro nivel, a nuestro raciocinio. Entonces, ¿quién es Señor para que yo crea en Él? Y él le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Verso 37, la declaración de Jesucristo a este hombre se le presenta como el Mesías. Y él le dijo, creo Señor, y le adoró. Una respuesta realmente importante. Ese momento cuando Felipe le pregunta al etíope, si crees de todo corazón, bien puedes, yo creo. Y respondió, yo creo. O sea, realmente esto es algo de elección. Dios nunca va a querer entrar en tus vidas algo obligado, nunca va Dios a no permitirte elegir lo que tú deseas para tu vida. Aunque Dios es amor y desea la salvación para todo el mundo, porque nos amó en gran manera, Juan 3:16, pero Él no va a interferir en nuestras decisiones. Entonces es algo que es para meditar nosotros eh, durante este nuevo mensaje que vamos a seguir estudiando con el apóstol Juan en el capítulo 10. Y la conclusión de Jesús a los fariseos, el verso 40, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús les responde, si fueran ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Realmente ellos, aunque estén viendo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. O sea, me hace acordar mucho de ese discurso tan profundo y un discurso con todo el corazón en la mano de Esteban, diciendo que realmente ellos son duros e incircuncisos de corazón y de oído. O sea, realmente ellos no ven, ellos no oyen, ellos no entienden, ellos no doblan la cerviz, ellos no se humillan ante Dios. Y Jesús se lo está diciendo, vuestro pecado permanece. Ustedes ven, pero vuestro pecado permanece. Entonces, bueno, el estudio de hoy, ya para entrar en clase nueva, el capítulo 10 vamos a estar viendo cómo es Jesús el buen pastor. Y para un judío, porque este libro del Evangelio de Juan, estamos hablando de que hace más de 2000 años fue escrito. Entonces, tú tienes que pensar, y Jesucristo en su ministerio público de 3 años, realmente qué estaba haciendo él, qué estaba ejecutando él en su vida, por qué él está hablando de que él es el buen pastor. Porque efectivamente el judío era una persona que conocía muy bien la materia, que sabía muy bien el oficio, inclusive era, cuando vimos el estudio con nuestro hermano eh, del momento que hablamos de José, donde el pueblo de Israel, el de José, ellos eran pastores de oveja y vino
y puso diciéndoles que si cuando les preguntase el rey de Egipto, Ramsés, o perdón, el rey de Egipto le preguntase a ustedes si son, ¿qué son? Entonces le responderán que son ganaderos, que sirven y saben hacer este oficio. Entonces realmente hay momentos que Dios va a hablar con un vocabulario y con un contexto muy conocido para que no exista equivocación alguna. Y usted tiene que preguntarse, ¿qué ejemplo de la palabra de Dios puede usted ver a un judío comprendiendo y hablando acerca del buen pastor o del oficio de los pastores? Y no me estoy refiriendo a la iglesia del Nuevo Testamento, no me estoy refiriendo a los requisitos de los ancianos, no, me refiero al oficio de aquella persona que está cuidando ovejas, que está cuidando cabras, que está en el campo, que tiene un redil, tiene una puerta y tiene los animales allí. Les da alimento, les da bebida. Cuando el animal está en un hoyo, va y lo saca. Cuando se le pierde, va y lo busca. Estamos hablando de ese tipo de animal, ese pastor como fue David. Y hay un libro de Ezequiel donde Dios les habla a ellos en términos muy espirituales, porque ellos saben el oficio, y para entender muy bien que Jesucristo es el buen pastor, la introducción debe empezar en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Y usted tiene que, vaya usted conmigo, por favor, y alguien me va a hacer la lectura y vamos a ir desglosando un poco este capítulo de Ezequiel 34 para poder ver más a fondo el corazón de Jesucristo, porque Él se proclama a sí mismo en esta tercera proclamación de yo soy el buen pastor. Entonces, Ezequiel 34, del 1 en adelante, hasta, bueno, vamos a leer hasta el 31, pero vamos a leer hasta el verso 10 y vamos a comentar, luego leemos los siguientes 10 versículos. Ezequiel 34 del 1 al 10 para la introducción de Jesús como el buen pastor. Leo, mi hermano. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los de rebaño? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste la débil, ni curaste la enferma, no vendaste la patiquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han, dice, dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Amén. Amén, hermanita. Una palabra muy dura y de exhortación realmente, porque el profeta Ezequiel le está diciendo al pueblo de Israel unas verdades muy profundas de parte de Dios. Y
y cuando usted vea que un libro empieza, vino palabra de Jehová diciendo a Ezequiel o a Isaías o a Nehemías, esto es un hombre elegido por Dios para traer un mensaje al pueblo. Entonces, fíjate específicamente el 2 como dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. O sea, ¿cuál es el mensaje central de Dios para esas personas que están liderizando, esas personas que están apacentando, esos padres de familia que están guiando a sus hogares? O sea, estamos hablando que esto es una exhortación bastante dura. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, están viendo su beneficio propio, están buscando siempre lo suyo, no apacientan, no apacientan los pastores a los rebaños. O sea, estamos hablando de que ¿para qué existe el pastor? Es para el cuidado de las ovejas, no para que el pastor se beneficie de las ovejas o para que las ovejas sirvan al pastor. O sea, coméis la grosura y vestir de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis mis ovejas. Estamos hablando que Dios les está diciendo que ellos están realmente beneficiándose de lo que ellos están haciendo, mas no están ejerciendo honestamente, rectamente, no están haciéndolo por amor al pueblo, no lo están haciendo para el beneficio del pueblo. Hay muchas cosas que ocurren quizás en congregaciones o en iglesias del Señor, donde lamentablemente puede existir malversación de fondos, lamentablemente puede existir mala administración de la ofrenda para Dios y que tengamos mucho cuidado, que es el ministerio que usted lleve debe de ser honesto y recto, porque hemos leído que nos va a demandar de nuestra mano tal tarea. No fortaleciste a las débiles. ¿En qué momento estamos nosotros, los que estamos edificando, los que estamos enseñando, viendo al débil de una forma como las veía Jesús, con amor, con compasión, con verdad y misericordia, como se lo dijo a la adúltera? Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Yo no te condeno, o como se lo está diciendo al cojo, o como se lo estaba diciendo al paralítico en el estanque de Bethesda. Vete y no peques más para que no te ocurra alguna cosa peor. Vendisteis a la perniquebrada, no volviste al redil de la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Nuestro Dios Jesucristo, inclusive pone ejemplo acerca de esto, de que quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, se le escapa una, deja las 99 y va en pos de una. Esto es la profecía cumplida en nuestro Señor Jesús. Todo lo que tú estás viendo mal aquí, Jesús vino a este mundo a cumplirlo. Todo lo que vamos a ver en esta introducción del Ezequiel 34 es para que tú entiendas que no existía nadie sobre este mundo, ni nosotros en esta sala, capaces de hacer un trabajo como este. Nos demostró Dios que por obras no seremos salvos. Nos demostró Dios con hechos que ni aunque yo entregara mi vida y ser quemado, no tendría la forma de yo ser salvo. No hay dinero que pueda comprar una salvación. No hay obra sobre este mundo que usted pueda hacer en que pueda ser salvo, sino en Jesucristo solamente. Verso 5, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Usted y yo estuvimos errantes. Usted y yo estuvimos andando en caminos de perdición, andando en caminos anchos, andando por la puerta ancha. O sea, realmente nosotros no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Pero más aún y más difícil aún, hermano, es aquel que le está hablando el profeta Ezequiel, aquel pastor de Israel, que sí conoce la escritura, aquel que sí sabe lo que es bueno para Dios y bueno para su pueblo, y no hace lo bueno, porque el que no hace lo bueno,
aún así No. les pecado, aún así les pecado. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Hay muchos contextos que se le puede dar a Ezequiel. También Ezequiel pudiese estar hablando de los momentos que sitiaron a Israel, los momentos que buscaron la guerra contra Israel, en los momentos que ellos se fueron en pos de dioses ajenos y se dispersaron. Hay mucha interpretación válida, pero para nosotros, para nuestro corazón y nuestra relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con toda la palabra que ha sido instruida en cada uno de nosotros? Por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Si usted se considera un siervo de Dios, una sierva de Dios, una mujer o un hombre que está llevando palabra de predicación, escuchemos la voz de Dios. Esto es algo muy serio, esto es algo que requiere reverencia, requiere honor, gloria a Dios, y no es para nosotros mismos, para enaltecernos a nosotros, no es para buscar nuestras propias beneficencias o para ser halagados por alguien. Verso 8, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Una vez un hermano, estábamos conversando, no, pero es que yo y mi casa servimos al Señor. Amén, gloria a Dios por ello. Sí. ¿Y cuánto de nosotros estamos buscando apacentar a la iglesia de Dios? Hacerla, porque Jesús es nuestro buen pastor. ¿Será que estamos escuchando la voz del buen pastor? ¿Será que estamos nosotros entendiendo cuál es la puerta? Porque Él se declara a sí mismo, yo soy la puerta, lo que vamos a estudiar después de esta introducción de Ezequiel 34. Por tanto, oí pastores la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, verso 10, he aquí yo estoy contra los pastores. ¿Usted sabe lo que significa estar luchando contra Dios, hermano? ¿Usted sabe lo que significa creer en vuestros corazones que lo estamos haciendo bien y nos encontramos en contra de Dios? Me hizo acordar mucho al rey David cuando durante todo un año fue desagradable ante los ojos de Dios, donde él iba a la congregación, donde él iba a la hora de la oración, donde él cada sábado honraba a Dios y quemaba las ofrendas y llevaba el incienso y todo lo que el sistema sacrificial tenía que hacer David como rey, y él aún así era desagradable ante los ojos de Dios por el año de luto del niño, porque no hacía la voluntad de Dios. Yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Nuevo Testamento, si alguno de vosotros es piedra de tropiezo a uno de estos pequeños, mejor que se ate una cuerda y un molino y se tire al mar. Se apacientan a sí mismos. Yo, pues, libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque se ha dicho Jehová, verso 11, continúo leyendo, el Señor he aquí, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo creo que cuando el pueblo por boca de Ezequiel escuchó el versículo 11, para muchos tuvo que haber sido un refrigerio, para muchos tuvo que haber sido un momento de felicidad, un momento de esperanza, un momento maravilloso, porque hemos escuchado de parte del profeta Ezequiel que Jehová mismo va a buscar a esas ovejas. Jehová mismo vendrá por nosotros. Jehová mismo nos va a reconocer. Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas
el día del nublado y de la oscuridad. Usted puede analizar esto tan fácil de que el pecado entró en este mundo y fuimos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado, pero en Jesucristo usted tiene una segunda oportunidad. Y Él es el buen pastor. Él quiere que usted hoy, escuchando la voz a través del profeta Ezequiel, y déjame decirte que se cumplió en Jesús. Cuando Él dice, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo mismo iré. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Hay muchos profetas que cuando escucharon el llamamiento de Dios, respondieron, heme aquí, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Palabras del profeta Isaías. Verso 13, y yo las sacaré de los pueblos, las quitaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, en pastores suculentos, serán apacentadas sobre los montes de Israel. Lea usted Salmo 23. Va a encontrar una similitud en el verso 14 de Ezequiel 34. El salmista David estaba cantando, orando a Dios. Tú eres el buen pastor y me llevas junto a aguas de reposo. Me pastorearás y me infundirás aliento. Me haces descansar, aunque ande en valle de sombra de muerte. Léalo usted, léalo allí. Dice el verso 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Hay, hay momentos de que un judío, al haber reconocido lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Jesús, el saber de que el mismo Dios ya había dicho que él iba a buscar a sus ovejas. Y el verso 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la peniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. A la engordada, a la fuerte destruiré, porque han convertido la casa de mi Dios en una cueva de ladrones. Yo buscaré a la perdida. Vaya usted y prediquen el evangelio a toda criatura. Yo haré volver al rey a la descarriada. Siéntase usted como una oveja descarriada. Yo siempre recuerdo todo lo que tuvo que pasar en mi vida para encontrar el buen pastor, para encontrar el buen redil y para entrar por la puerta de Jesús. Verso 17, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Hermanito y hermanita, si estamos en Cristo Jesús, entonces el que me ama, mi palabra guardará. Y en esto los reconocerán, si son verdaderamente mis discípulos, si ellos van a tener amor los unos por los otros. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Y viene el apóstol Pedro y dice, si con dificultad el justo se salvará, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Entre carneros y machos cabríos. Le dijo, entre la cizaña y el trigo, dejar que crezcan juntos. Pero yo volveré, dijo el mismo Jesucristo. Y su padre en el Ezequiel, verso capítulo 34, se lo está diciendo. Ustedes van a estar con ovejas, ustedes van a estar mezclados, pero yo los voy a juzgar, yo los voy a juzgar. Verso 18, ¿os es poco que comáis los buenos pastos? ¿Os es poco que Dios haya entregado su vida por cada uno de nosotros? ¿Os es poco que Jesucristo
se despojó a sí mismo la forma de rey, se hizo siervo y habitó entre nosotros para que nosotros veamos su gloria. ¿Os ha sido poco? ¿Os ha sido algo simple, sin valor? ¿Están comiendo un buen pasto? Sino que también holláis entre vosotros pies los que vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies a las que quedan. Wow, hermano, continúa Dios exhortando. Nosotros que recibimos el agua viva, nosotros que somos mandados a ser luz del mundo y sal de la tierra, estamos salando, estamos alumbrando. Ahí está el versículo 18. Por eso es que el judío entendía muy bien, pero aquellos voluntariamente, con un corazón duro, ignoraron a la palabra de Dios, al verbo. Verso 19, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies. ¿Te acuerdas ese momento en que la mujer le dijo a Jesucristo, pero aún así las migajas que caen al suelo, aún los perros también pueden comer? Los perrillos también comen y beben con vuestros pies a ver lo que habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y cuerneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Hay momentos que nosotros tenemos que medir muy bien lo que vamos a decir, lo que vamos a proclamar con nuestra boca. Profeta, el libro de Santiago. Tengamos cuidado con las palabras. Podemos matar a un hermano tan solo con palabras. Cualquiera que le diga a su hermano necio o cualquiera que le diga a su hermano fatuo. Verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más será para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Tercera vez que Dios está diciendo en el pasaje, voy a juzgar entre oveja y oveja, voy a juzgar entre la engordada y la flaca, voy a juzgar entre la cabra, entre el carnero, entre la oveja, y le levantaré, verso 23, sobre ellas a un pastor. Adivine de quién está hablando el profeta. Le levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyunturas, las coyuntas de su yugo, y los libre de la mano de los que sirven de ellos. No serán más despojo de naciones, ni fieras, ni tierra devorarán, sino que habitarán con seguridad. Una y otra vez vas a leer, habitarán con seguridad, yo las voy a proteger, yo seré su Dios. ¿Cuántas veces Jesucristo, el que oye mi voz y entra en mi redil, el que me sigue, el que beba el agua que yo le voy a dar, el que come el pan que yo le tengo que dar, el que guarda mi palabra? Capítulo 10 de Juan, hermano. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas
es. Preguntas, comentarios, hermanito. La introducción, libro de Ezequiel 34, para que usted pueda comprender y ver lo que vino a hacer Jesús, lo que vino a cuidar Jesús, lo que vino a rescatar Jesús. Ahí se puede ver claro la exhortación no a las ovejas, sino a los pastores. Así es. El único interés que tenían esos pastores era de pastorearse a sí mismos. O sea, el interés era por ellos mismos, eran egoístas. Ellos simplemente tenían las ovejas para aprovecharse de ellas y beneficiarse de ellas. Y eso está mal visto por parte de Dios. O sea, el pastor tiene el deber de pastorear, de cuidar de las ovejas, para que las ovejas estén sanas, estén bien y evitar que vayan a ser atrapadas o comidas por los animales salvajes. Llevándolo a la iglesia, sabemos lo que significa esto, la responsabilidad que tiene un obispo, un pastor dentro de la iglesia. Los líderes, como pastores, como guías de los hermanos, tienen una responsabilidad muy grande porque Dios va a pedir cuentas de ellos también, porque está a nuestro cargo, pues, la mayoría de ellos, los hermanos. Amén. Hermanita Alex. Sí, esa palabra que dice el Señor, yo mismo, como veo lo que está pasando con mis ovejas, yo mismo seré su pastor. Y yo vi, en mi experiencia, vi eso esa aplicación de esta palabra, que el mismo Dios que era, que es y que va a ser por los siglos de los siglos, haciendo ese trabajo, porque por experiencia propia, yo cuando llegué al cristianismo, yo fui, el pastor, bueno, no era pastor, pero era el único que pastoreaba el redil, porque tampoco no vamos a decir pastor porque esta es una iglesia bíblicamente organizada, sino que era el único que pastoreaba el redil, pues. Donde yo llegué, como yo abogado, me dijo, yo necesito que usted me haga algunos trabajos. Y entonces, sí, no, que hay algunas hermanas que quieren poner sus casas a nombre de la congregación. Y yo le dije, pero es que la congregación no tiene personalidad jurídica. Sí, pero hay una fundación que esa es mía. Y usted ponga de esas casas a nombre de esa fundación. Entonces yo le dije, bueno, déjeme hablar con las hermanas. No, que va a estar va a estar hablando nada con las hermanas. Tiene que, haga lo que le digo. Y sí, yo fui al registro y varias hermanas pusieron sus casas a nombre de esa fundación que no tenía nada que ver con la iglesia, ¿verdad? Y entonces, bueno, y eso estaban pasando muchas cosas malas en la congregación, realmente, pues, por el liderazgo, pues, por el único liderazgo, porque realmente era el único. Entonces, un día, como eran como las 4 de la mañana y suena el teléfono y entonces nos pide que vaya a su casa. Cuando vamos a la casa, resulta que está todos los demás evangelistas, que eran como 8 evangelistas, y estábamos los que éramos más cerca de él, y nos llamó y dijo que el Espíritu Santo lo había levantado de la cama a las 2 de la mañana y escribió una carta de renuncia diciendo de que había desviado la fe y por lo tanto dejaba el ministerio, y el ministerio lo dejaba en manos de los evangelistas. Y entonces, luego, sí, y nos repartió una copia a cada quien. Luego, cuando él se fue a acostar, nos fuimos cada quien para su casa. Luego, cuando se fue a leer la carta en la congregación, dijo que esa no era, que la habían cambiado. Pero nadie la había cambiado porque era la misma, la había repartido a 12 personas y era la misma y nadie la había cambiado. Y decía que él no había escrito eso y que no había escrito eso. Y entonces yo me puse a pensar, oye, entonces, sí sería verdad que fue el Espíritu Santo, porque eso fue lo primero que nos dijo cuando llegamos allá.
y de verdad que es impresionante, pero veo como que el Señor tomó el control de ese rebaño, pues, y todo empezó a caminar bien, bien bonito y la iglesia a crecer y él se apartó de manera definitiva. Pero entonces veo que se cumple esta palabra tal como él dice, que cuando las ovejas están perdidas, pues él mismo toma el control y él es el que va a pastorear por el amor al rebaño. Gracias a Dios, esa experiencia hizo que nadie se fuera. Todo el mundo permaneció, porque en una situación de esa, pues generalmente las personas pues deciden dispersarse, pero no, hubo una buena decisión y bueno, hasta el día de hoy la congregación ha crecido y se ha guiado conforme como Dios quiere. Gracias. Gracias, Armenta. ¿Alguien más? ¿Más comentarios? El, el trasfondo o realmente la dura exhortación del profeta Ezequiel a través de Dios es que esos pastores realmente no hacían su verdadero trabajo, pero Dios eh, nos ha demostrado, no solo por decirnos algo, sino con hechos contundentes, de que Jesucristo sí realmente era el buen pastor, sí es el único que nos puede conducir a la vida. Dice el verso 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. O sea, estamos hablando de que hay ejemplos de los evangelios donde comentaba en el Evangelio de Lucas de cómo ese hombre que tenía las 100 se le pierde una, va y busca, deja las 99 y va y busca una. Estamos hablando que ese es el trabajo que vino a hacer Dios, a enseñarnos que una sola es realmente importante. Y ahí hay un texto de Mateo que me llama mucho la atención, es el 9 capítulo 9 de Mateo, voy a leerlo, que después que Jesús empezó a recorrer las ciudades, en el verso 35, en el capítulo 9 de Mateo, él dijo en el 36, él al ver las multitudes sintió compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, los obreros poco. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nuestro Señor sentía dolor verdadero, sentía compasión totalmente entregada por cada uno de nosotros. Trabajo importante que debemos de hacer nosotros es tratar de enseñar el amor de Dios, tratar de enseñar lo que Dios ha hecho por este mundo. No tan solo diciendo que Dios es amor, porque quizá esa no llegaría tan profundo como explicarle que Él vino y sintió una compasión por esas personas que estaban desamparadas, sin palabra, aunque estuviesen alimento y bebida. Pero para Dios lo más importante era la vida eterna. Y eso es lo que estaba viendo Él. Y en Marcos 14, ya le doy el paso a mi hermano Fidel, 14, y él siempre les decía que él iba a resucitar, que él iba a levantarse de los muertos, pero esa era la señal que ellos tenían que ver y entender de que realmente él era el Mesías. Y se lo refirió también diciendo como el buen pastor, diciendo ese pastor lo van a herir. Dice el verso 27 del capítulo 14 de Marcos, todos escandalizaréis esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero damos gracias a Dios que después de su resurrección, como dice el 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. El buen pastor no va como el pastor de Oriente o del que vemos siempre en sus trabajos físicos, que va del lado con las ovejas, las va guiando, las va con la vara, quizás llevando. No, él va adelante, porque nosotros reconocemos la voz de Dios y vamos a seguir sus pisadas. Hermano Fidel. Buenas tardes y buenas noches, hermano. Dios los bendiga grandemente.
Amén, hermano. Sí, eh, hermanos, acá la clara evidencia está en la carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, por supuesto, en el capítulo 1 verso 19, de lo que estamos leyendo ahorita. Dice que también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbrar el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, la escritura de profecía, la escritura de la escritura es interpretación privada. Y en el capítulo 2 comienza con algo muy claro con lo que está hablando el hermano. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y algunos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería entre vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está más claro acá. Y este capítulo, esta carta, te define sobre esos falsos profetas y falsos maestros que hoy en día son destructores, pero tienen su recompensa. Tienen su recompensa. Eh, y su recompensa es en el 6 y en el 9, esos dos versos, que sigan haciendo lo malo, igualmente como lo hicieron los antepasados. Dios lo bendiga, man. Amén. Esa frase del versículo 4, como termina el verso 4, porque conocen su voz. O sea, realmente nosotros, ¿qué entendemos cuando leemos que, y cuando ha sacado el verso 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y la oveja le siguen, porque conocen su voz? Cuando Jesús resucitó fue delante. Y nosotros cuando resucitamos en vida nueva, en el bautismo, Jesús va delante, sí, amén. Pero somos llevados a imitar la conducta de Dios, somos llevados a imitar la vida de Dios, somos llamados a ser santos, como dice las salutaciones de las cartas de Pablo. O sea, nosotros somos santificados en Cristo Jesús y somos llamados a ese llamamiento hermoso y santo, siempre buscando imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. La compasión, la misericordia, el denuedo, la valentía, la verticalidad, o sea, no el titubeo, no el miedo, no la vergüenza. Y cuando las haya sacado fuera, oyen su voz, reconocen su voz. Mas el extraño no seguirá. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? El extraño no lo va a seguir. Verso 5, mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque conocen la voz, porque no conocen la voz de los extraños. Estamos hablando de que aún les hablemos o no llegue este mensaje a ellos, a los que no, al impío, al que no tiene Dios en su vida, al que está fuera de Dios, qué importante sería que nosotros ayudemos a nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo ayudamos? A cumplir su ministerio, a cumplir el propósito eterno de nuestras vidas. Jesús nos creó a nosotros con su Padre para que nosotros seamos eternos, pero nosotros nos fuimos creados también para anunciar sus buenas noticias, sus buenas nuevas de salvación. Dice el verso 6, esta alegoría les habló, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron a qué es lo que decía. Y volvió Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, vuelve otra vez el mismo tema. No,
no estamos entendiendo que el verso, bueno, el 10:1, que es continuación después de que sanó y que en vuestro pecado permanece, y el que no entra por la puerta del redil, sino que la oveja, ese es un ladrón. Le va a decir, todos los que son antes de mí son ladrones. Todos los que son antes de mí son ladrones. Estamos hablando de que falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Es lamentable. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Siempre me recuerdo las palabras de Gamaliel. Si esta obra es de Dios, las prevalecerá. ovejas no las oyeron, no va a permanecer. Si esa obra no es de Dios, no va a permanecer, porque dice el verso 9, yo soy la puerta y el que entrare será salvo. Y el que por mí entrare será salvo. Hermano, quiero que sepas una cosa. Nadie en el Antiguo Testamento había dicho, como lo está usted leyendo en el verso 9, nadie había expresado una frase como esta, un contenido como este, una trascendencia de salvación. Inmediatamente en el mismo texto, si te habla de salvación, te habla de perdición. Y si te habla que vas a entrar, también que te puedes quedar fuera. Y si te habla que hay pasto, puedes estar en un desierto. Tú siempre tienes que entender que Jesús te está diciendo que Él es la puerta, pero hay muchas puertas. Él es el que va a entrar, el que por Él entrare. Tú puedes entrar a otros sitios, hermano. Tú puedes rodearte de otro tipo de caminos. Tú puedes conducirte en otro tipo de carretera. Y tú puedes abrir otro tipo de puerta. Pero ahí no hay salvación. Pero allí no vas a encontrar pasto. Ahí vas a encontrar un desierto, ahí vas a encontrar el engaño, las piedras. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida. Se lo dice en el 9, van a encontrar salvación. Se lo vuelve a repetir en el 10, van a tener vida y para que la tengan en abundancia. Ahí hay mucho que hablar y que decir con estas frases de nuestro Señor Jesús. Él es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted tiene un problema que se llama pecado. La humanidad que no ha creído en Jesús tiene un grave problema. El que no ha lavado su cuerpo en aguas del bautismo, creyendo en Jesucristo, invocando su nombre, reconociendo su pecado, arrepintiéndose de su maldad y pidiéndole a Dios en oración que le sane y que le cure por gracias a la sangre preciosa de Jesús. Lamentablemente, no tiene vida en abundancia. El verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En el Evangelio de Lucas estudiamos cómo Jesucristo anunciaba su muerte, cómo Jesucristo decía a sus discípulos más cercanos, yo tengo que ir a Jerusalén, allí seré abofeteado, escupido, seré enjuiciado por fariseos, hipócritas, pero al tercer día me voy a levantar de los muertos. Verso 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién, siendo judío, habiendo estudiado el libro del profeta Ezequiel, habiendo estudiado los salmos, habiendo estudiado los profetas, habría entendido o habría oído de alguien que entregase su vida por los demás? Es un mensaje nuevo, es un mensaje totalmente nuevo. Es una referencia a la crucifixión, es una referencia a dar su vida por los pecadores.
Ustedes sin mí nada pueden hacer. Mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, debe ir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Usted va a ver y analizar en el capítulo 17 de Juan de cómo esas ovejas de Jesús, que eran del Padre y que el Padre se las entregó, le va a decir, ninguno de ellos se ha perdido, específicamente los apóstoles, solamente el hijo de perdición, solamente en ese contexto. Pero hay unas ovejas de otro redil. Wow, hermano. Si usted lee esa parte de allí, así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16, hermanito. Yo creo que aquí, si usted no lo ha entendido, usted alcanzó misericordia por esta proclamación. Usted hoy está aquí porque el Verbo dijo esto. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Para concluir, usted tiene el rebaño, usted está en el rebaño, usted tiene al buen pastor. En similitud con la vid verdadera, en similitud con el trigo y la cizaña, con la parábola de la red, con la parábola del sembrador. Fíjate que todo siempre Jesucristo está buscando tratarnos el corazón, está buscando que nuestras decisiones sean en función a que entendamos que solo en Él vamos a tener vida, vamos a tener salvación y vamos a tener una vida en abundancia de eternidad, de espiritualidad y de vencer el aguijón de la muerte. No pienses, por favor, el tema material. No está hablando Jesús eso. Porque eso ama al Padre. Verso 17. Porque yo pongo mi vida por mis ovejas. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Si Jesucristo tiene el poder de dar vida, si Jesucristo tiene el poder de perdonar pecados, como le dijo el paralítico tomado por los amigos, ve para que sepan que el Hijo del Hombre perdona pecado, a este le digo, levántate, toma tu lecho y vete. Dios nos ha limpiado para que tengamos vida, para que tengamos vida en abundancia, para que nosotros estemos en este redil. Verso 16, usted y yo alcanzamos la gloria por la misericordia y por la compasión que Dios vio en todos nosotros y en este mundo entero. Jesucristo dio su vida, Jesucristo entregó su alma, su cuerpo, todo su ser. ¿Y nosotros qué hacemos con esa información? ¿Qué va a hacer usted hoy al conocer que usted pertenece al redil, en que usted tiene un buen pastor? Va a conseguir estar dentro, va a continuar dentro, va a seguir caminando detrás de él, porque él va adelante. Ya él se fue. Él nos dejó el Espíritu Santo. Lo estamos estudiando hoy. Estamos leyéndolo hoy. Él vendrá o nosotros moriremos e iremos al lugar de espera. Estamos a la espera, estamos permaneciendo en su palabra. Muchas preguntas podemos hacer. Muchas preguntas podemos hacer. Nadie me la quita, dice Jesucristo. Su vida. Yo de mí mismo la pongo. Preguntas, comentarios, hermanito.
Jesús es el buen pastor. En el mismo Juan 15, hermano querido. Juan 15, 4 y 5. Ahí está la respuesta de lo que debemos hacer para permanecer en Dios, para permanecer en Cristo. Permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén, hermano. Así es. Un comentario importante. Este mandamiento, dice el versículo 18 final, este mandamiento recibí de mi Padre. A los hermanos o hermanas que quizá no se están sujetando unos a otros o a sus predicadores o a sus líderes espirituales que con amor lo están haciendo, como dice la carta de Pedro. Tengamos cuidado porque Jesucristo se sujetó al Padre, hermano. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz a las palabras y las ordenanzas de su propio Padre. Aunque Jesús le rogaba en el Getsemaní que por favor quitase esta copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de él. Vemos aquí una obediencia y una sujeción para nosotros, para nuestro aprendizaje y para imitar la conducta de Dios. Fíjate cómo, qué galardón o qué premio o qué gloria recibió Jesús por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lea usted Mateo 28, la gran comisión. Toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos. Y si usted lee Apocalipsis, toda rodilla doblará ante Dios. Hermanita Alex. Sí, mi hermano, desde mi posición como oveja, es fácil para nosotros reconocer una, un buen líder, alguien que está guiando, que nos está alimentando, que nos está animando, que nos está ayudando. Es fácil de reconocerlo y, y es una responsabilidad por parte de nosotros de cuidarlo, de orar por ello, de incluso llegar a enviarle un mensaje, ¿cómo están? Hasta, no sé, así como el hermanito Roberto que le gusta el buen café, que le manden un paquetico de café para que esté contento. Bueno, cosas así, esos detalles también son necesarios que hagamos nosotros las ovejas con nuestros líderes. Una palabra de ánimo. Muchas veces nosotros nada más pensamos en nosotros como ovejas, pero también tenemos que saber que el líder también se cansa, que el líder también se agota, que el guía también necesita ese ánimo de parte de sus ovejas, ¿verdad? Y aparte de eso, como tú también decías, tenemos que hacerle el trabajo más fácil y más agradable. Generalmente lo que hacemos es criticar. Ay, este no me llamó, estuve enferma y no me dio, ay, y este. Para eso sí somos demasiado buenos, pero no damos también a nuestros líderes, no oramos por nuestros líderes, no los llamamos, tal vez ni siquiera nos ocupamos, no sé, de darle un presente. Este, no necesariamente tiene que ser algo de valor, sino algo de saber qué les gusta, o brindarles una comida en nuestra casa, mira, ven a comer con tu familia. Todo eso también es parte de nuestra responsabilidad con ellos, ¿verdad? Y considero que en vez deberíamos dejar más de criticarlo
no, que este sí, que este no, que este lo hace bien, que este lo hace regular, que este general, dejar esa actitud y hacerles el trabajo más agradable, no, no se poner, no, no coquetear con el pecado para no andar buscándole cinco patas al gato, ni estar jugando con el mundo, sino más bien ahí tranquilos en el redil. Y otra de las cosas, por lo menos, en el caso de hablar de pastorear, cada uno de ustedes como varones, en esta situación, en esta situación no, en estas pequeñas comuniones que tenemos también por Zoom también, yo los veo como buenos pastores, pues están pendientes de darnos ese buen alimento. Cada uno de ustedes con sus enseñanzas y por cada uno de ustedes oro y los pongo, los pongo en las manos del Señor, que Dios les dé sabiduría, porque eso, ver eso en el corazón de cada uno de ustedes, incluso por mucho que estamos bastante lejos, que estamos fuera de su redil, pero sigue siendo el mismo redil, pero el redil físico, pues, no estamos dentro del redil físico, eso hay que agradecerlo y darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, pues, que tienen esa disposición de alimentar con pasto fresco a muchas de nosotras, así seamos 3, 4 o 5, no dejan de hacerlo y muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Amén. Más comentarios, hermanitos. Hermanito Roberto Miranda. Desde mucho antes en este libro de Juan, en el capítulo 7 y 8, etcétera, el 9, Jesús está batallando contra los fariseos, contra los judíos que no creían en los fariseos. Ahora, los fariseos precisamente eran los que estaban a cargo del pueblo de Israel, eran los supervisores, vamos a decir, los pastores. Entonces a él les está hablando, a él les está hablando y de ese cuadro que está presentando aquí no es más que una continuación, porque en el último versículo del capítulo 9, después de que ha curado al ciego y le han estado batallando y viendo y diciendo y viendo, ¿verdad? Entonces el versículo 40, los fariseos, dice, le preguntaron, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta porque un ciego no puede cuidar a otra persona. Es difícil que un ciego lo haga. Oigan bien, es necesario que se nos abran los ojos. De que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, convertirse en ciegos es que Jesús los considera incapaces de ser pastores. Por eso entra el tema del pastor, porque exactamente eso es lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué hizo Jesús con el ciego? Claro. Pastoreó, lo cuidó, lo sanó, lo salvó, le hizo exactamente lo que tenía que hacer. Hizo el trabajo que no estaban haciendo ellos. Está cumpliendo la profecía de Ezequiel, ¿verdad? Está cumpliendo esa profecía y de ahí entendamos que está hablándole a ellos. Y al hablarle a ellos, eso les da una razón para decir lo que está diciendo. Lo que está diciendo, y lo primero que les dice es que ustedes no tienen derecho de estar en el redil, de estar alrededor de los pastores. No tienen que estar cuidando de las ovejas, porque ustedes, ¿qué tienen que hacer ahí? Ustedes no pueden entrar por la puerta, porque están, ¿qué? Ciegos, ¿verdad? Y en Ezequiel nos damos cuenta de que el que no cuida de las ovejas realmente está practicando violencia contra ellas, ¿verdad? Nosotros tenemos ese sentimiento en la iglesia muchas veces, no, yo soy oveja, yo no tengo que cuidar a nadie. Y cuando alguien peca y se cae, no, pues ese es problema de él, no es problema mío. Es el que pegó, yo no. Gracias a Dios que yo soy santo, mira nomás qué bueno soy yo. Y no es así, hermano. No es así. El cuidado tiene que ser tan importante para nosotros. La idea de pastorear, lo único que le tenemos que pedir a Dios es que no seamos ciegos, que nos demos cuenta de esa necesidad. Cuando una persona está enferma, ¿usted cree que nomás los ancianos van a visitarlo? No, señor.
Cuando mi esposa tenía cáncer y estaba ya muy malita, venían 70, 80 personas diarias a visitarla. Cada día, todos los días venían a visitarla. ¿Y quiénes eran? Hermanos y hermanas de la iglesia. Uno que otro anciano, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente nos cuidamos entre nosotros. El trabajo de cuidarse es muy importante. El trabajo de cuidarse, y por eso está dirigido a ellos. A veces nosotros pensamos que está dirigido a los ancianos, no, está dirigido a los fariseos, hermano. A eso está dirigido. Porque el Señor Jesús va a cuidar de la iglesia con pastores humanos también, pero buenos, seleccionados por Él. Acuérdense en Génesis, no es en Génesis, sí es en Génesis, espera un segundito. Sí, es en Génesis, ¿verdad? Cuando se me fue otra vez, tantas cosas que tiene uno en la mente, es bien difícil decirlo. ¿Ok? Las ovejas, fíjense bien, volviendo aquí al capítulo 10, las ovejas, lo enfatizó Alejandro, conocen la voz, conocen la voz del que decíamos. Eso es lo único que nos tiene que caracterizar como ovejas es que sabemos a quién vamos a seguir. Eso es lo que nos hacen las ovejas, no de un pastor equivocado, porque conocemos la voz del pastor. O sea, y lo dijo Fidel también, estamos cuidando la palabra de Dios. ¿Verdad? Estamos basándola y siguiendo la palabra de Dios. Lo que dice Dios, ya sabemos a quién escuchar. ¿Verdad? El problema de Eva y Adán es que escucharon a la serpiente y no deben de escuchar. ¿Ok? Y fíjense, tan claro es eso, que a mí me encanta el versículo 6 porque dice, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron nada. No entendieron. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. ¿Verdad? Porque estaban ciegos. Esa es la pura verdad. Es lo que hay que tener cuidado. Podríamos seguir adelante, pero me encanta este capítulo, ¿no? Y muchas gracias, Alejandro, por aclararnos tantas cosas. Amén, ¿no? Y hay otra introducción que se puede dar con Salmo 23 para entender qué es un pastor y cuál es la Jehová, función del pastor y qué es lo que está Jehová. haciendo el pastor. Así es, hermanito Rigoberto. Chamalé. Buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Realmente, muchas gracias, hermano Alejandro, por esta meditación, esta reflexión. Y es que realmente, hermano, esta explicación, estos versículos nos hacen a nosotros reflexionar en la posición en la que siempre estamos como ovejas. Yo lo veo de ese ángulo, la posición en que las ovejas siempre van atrás. Nosotros vamos siempre atrás del Señor y hay algunos que quieren ir adelante del Señor. Eh, y creo que esto es lo que nosotros debemos de meditar, la posición en la que siempre vamos a estar como ovejitas. Y yo doy gracias al Señor porque somos ovejitas de su prado. Él nos cuida, Él nos protege y también me hace reflexionar de la gran responsabilidad de todos aquellos que estamos al frente de una grey donde el Señor nos ha puesto. Realmente es una gran responsabilidad la que tenemos y que sea el Señor que siempre nos ayude a todos a andar atrás del Señor, que Él siempre, siempre, siempre vaya delante de nosotros. Muchas gracias, hermano Alejandro, por esta explicación de estos textos que nos llenan y nos fortalecen. Saber que tenemos un gran pastor amoroso, un pastor misericordioso,
que siempre está cuidando de sus ovejas. Muchas gracias, hermano Alejandro. Buenas tardes para todos. Amén, hermanito. Amén, hermanito. Me hicieron acordar de ese énfasis que hizo nuestro Señor Jesús en este momento que se declara a sí mismo, bueno, que es la tercera proclamación de yo soy, ¿no? Esta es la tercera. Yo soy el buen pastor y él enfatiza en que él vuelve a tomar la vida. Eso no lo había dicho nadie tampoco. No había alguien en este mundo que podía decir, yo vuelvo a tomar la vida. Nadie podría entender un mensaje tan hermoso como este. Hermanito Fidel. Sí, hermano, comentando al hermano Rigoberto, ¿no? Sobre la función del pastor y de buen pastor y lo que habla eh, Juan 10, pero también nosotros tenemos que enseñar cuál es la función principal de la oveja. La función principal de la oveja, aparte de dejarse guiar por el pastor y bueno, estar sometida al pastor, es el reproducirse. La principal función es de la que pare la oveja y no dejar al pastor como que, bueno, tienes que parir tú, pastor. El pastor guía a las ovejas y las ovejas paren. Entonces hay que enseñar, el pastor debe enseñar esa función principal de la oveja, de parir. Y ese parir y ese reproducirse es a través del Evangelio de Cristo. Enseñar. Nosotros debemos enseñar como predicadores, como varones de la iglesia, enseñar a estas ovejas a manejarse a la hora de reproducirse, para que pueda la grey pueda ampliar su rebaño. El rebaño tiene que ser ampliado y un buen rebaño. Amén, varón Fidel. Efesios 2:12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero Él Sí. vino y nos dijo, ahí está, en el verso 16, capítulo 10, tengo otras ovejas que, que no son de este redil. Y en Juan 17 también oró por los que habían de venir, por todos nosotros. Vamos a parar aquí, hermanitos, vamos a despedirnos en oración.